Presentamos Medianoche. Chile elige. ¿Cómo están? 1 de la madrugada con 55 minutos. Comenzamos medianoche aquí en las pantallas de Televisión Nacional de Chile y Canal 24 Horas con una jornada que estuvo marcada por el cierre de las campañas de cara a las elecciones de este domingo del Consejo Constitucional, y también estuvo marcado por una noticia en específico que protagonizó una de las candidatas del Partido de la Gente. El partido decidió quitarle el respaldo a su candidata por Arica y Parinacota, Carla Áñez. Esto luego de que se conocieran sus antecedentes penales que contienen una condena por tráfico de drogas el año 2011. Desde la colectividad aseguraron desconocer dicho historial. Para que este 7 de mayo vota por la lista A, Carla en Arica, Parinacota. El llamado a votar por ella fue claro y lo hizo el líder del partido, postulación que finalmente se convirtió en un dolor de cabeza para el Partido de la Gente. A solo 72 horas de la elección de consejeros constitucionales, fue ella, Carla Angélica Áñez Gajardo, candidata por la región de Arica y Parinacota, quien sacudió al partido en el último día de campaña. Doña Carlita va a ser un fiel representante de la lista del Partido de la Gente para este nuevo proceso de constitución. Saludos, Franco. Una condena en 2011 de 5 años y un día de cárcel por tráfico de drogas generó el escándalo. Resolución judicial en contra de Áñez que impone la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos. Fallo que desde el PDG aseguraron desconocer, señalando que en el Registro General de Condenas hasta el 3 de mayo de 2023, la aspirante al Consejo Constituyente cumple con los requisitos constitucionales y legales para ser candidata. ¿Cuáles son los filtros que no funcionaron? El CERVEL. Se pidieron todos los antecedentes que se puede pedir. Nosotros no somos Gestapo, nosotros creemos en las personas. Claramente una operación política justo unos días antes de que esté la elección. Lamentablemente, la falta de transparencia con respecto a hechos que ocurrieron anteriormente nos hace hoy poder desistir del apoyo hacia la candidata. El partido le quitó el apoyo, pero esto no evita que el nombre de Carla Áñez esté en la papeleta este domingo. Incluso, si resulta electa, surge el debate si el Tricel debería confirmarla. La pregunta fue inmediata: ¿cómo el CERVEL le dio luz verde a la inscripción de una candidata con dicho historial? Cumplía su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía y se nos notificó ese cumplimiento de la pena y la recuperación de su ciudadanía en el año 2017. Por tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio. Postura que no convenció a expertos y legisladores quienes, recurriendo a la Constitución, aseguran que la devolución de la ciudadanía no es automática. Por el contrario, una vez cumplida la condena, solo el Senado puede habilitarla nuevamente. Lo que ha dicho el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, es un error. Esa rehabilitación la tiene que efectuar el Senado. Eso no ha ocurrido en este caso y por lo tanto hay un grave error por parte del CERVEL. En el artículo 3 de la ley del CERVEL se obliga solo a los presidentes y responsables políticos de los partidos a declarar por escrito en una declaración jurada que sus candidatos no están sujetos a inhabilidades. Solo el Senado puede rehabilitar la ciudadanía. Eso es lo que establece la norma constitucional. Rehabilitación de derechos por una polémica candidata. Como consignó la tercera, Áñez, mientras estuvo recluida, fue sancionada en 5 ocasiones por mantener elementos prohibidos al interior del recinto penal, como chicha artesanal y 44 celulares. Además, fue sorprendida trenzándose a golpes de puño con otra interna. Información que golpeó al Partido de la Gente por su responsabilidad en la revisión de antecedentes de sus candidatos. La pregunta es si esto puede pasarle la cuenta este domingo. Probablemente el impacto se focalice en esa región, pero también muchos electores del Partido de la Gente no van a ver con buenos ojos esto que ocurrió y por lo tanto decidan votar nulo o votar blanco. Eventual escenario que solo tendrá certeza este domingo. Lo cierto es que el nombre de Carla Áñez difícilmente será olvidado, y no solo por el debate jurídico que desató, también por sus eventuales consecuencias en el PDG, partido crítico de otras colectividades por casos polémicos como este, quienes este domingo verán como el nombre de la candidata más controvertida de esta elección compite bajo el nombre de su tienda. Y este jueves concluyó el periodo de campaña electoral para las elecciones de este domingo, en que, recordemos, se elige a los integrantes, 50 integrantes
del Consejo Constitucional. Hubo banderazos y actos musicales que marcaron este último día de campañas de los candidatos y candidatas. Comenzamos con el Partido de la Gente, que realizó su cierre en medio de la polémica por la renuncia de la ahora ex candidata por la región de Arica y Parinacota, Carla Áñez. La veíamos ahí anteriormente en la nota. Y este acto de cierre de campaña tuvo la participación de diversos parlamentarios del Partido de la Gente. Vemos ahí a uno de ellos y también al ex abanderado presidencial. Vamos ahora con el Partido Republicano, que optó por pequeñas actividades como banderazos y volanteos en Santiago. Estas actividades se llevaron a cabo fuera del Metro Manquehue, mientras que en la región de Tarapacá el ex candidato presidencial José Antonio Kast acompañó a los abanderados durante la jornada. En la misma línea estuvo el cierre de la lista de Chile Seguro, que tuvo pequeñas actividades de cierre, como la entrega de flyers y pancartas con sus candidatos. Lo mismo se repitió en los pactos del oficialismo, Unidad para Chile, Todos por Chile, mientras el primero de ellos, Unidad para Chile, tuvo actividades en diversos puntos de Santiago, Paseo Ahumada, por ejemplo, donde las banderas se tomaron la emblemática arteria, y en San Miguel también, donde hubo música en vivo para cerca de 50 personas que se congregaron frente a un escenario en la Plaza Cívica. Todos por Chile tuvo por su parte como escenario este último día de campaña también Paseo Bulnes, donde hubo batucadas y banderazos que dieron fin a la campaña de sus candidatos de cara a los comicios de este domingo. Y vamos a conocer también detalles de la jornada eleccionaria propiamente tal. El gobierno dio a conocer que cerca de 25.000 efectivos de Fuerzas Armadas y cerca de 40.000 carabineros van a estar desplegados este domingo en el marco de las elecciones. Desde el Ejecutivo reiteraron que concluyó ya a las 0 horas de este viernes el periodo de propaganda electoral, y recordaron también que más de 15 millones de ciudadanos están habilitados para sufragar, y lo más importante, que el voto es de carácter obligatorio. Hay multas a las que uno se expone si es que no se justifica la ausencia durante esa jornada. Por su parte, desde el CERVEL se refirieron a la polémica que envuelve a la candidata del Partido de la Gente, que veíamos al principio de este noticiero. Vamos a escuchar a continuación las palabras. Hoy día a las 0 horas termina el proceso de propaganda electoral. Mañana, durante el transcurso de la mañana, las Fuerzas Armadas van a tomar control de 2.932 locales de votación a lo largo de nuestro país. Carabineros 40.000, las Fuerzas Armadas 25.000, son 65.000 efectivos de Carabineros y las Fuerzas Armadas que van a custodiar y resguardar el normal desempeño de este proceso electoral. Esta persona fue condenada a un delito de pena aflictiva, por ahí para el 2011. A nosotros se nos notificó esta situación y su ciudadanía, ella perdió su derecho ciudadano. Pero, de acuerdo al artículo 17 de la Constitución, cumplía su pena, ella recuperó su derecho a la ciudadanía. Por tanto, ella volvió a ser ciudadana con derecho a sufragio. Todo ciudadano tiene derecho a sufragio y derecho a postular a cargos de elección popular. Vamos a cambiar de tema. Este domingo llegará un avión venezolano a Arica para repatriar a algunos de los migrantes que se encuentran en la frontera. Vamos a conocer más detalles de la situación humanitaria en esa zona y estamos ya en contacto con nuestra enviada especial Josefa Bustos. ¿Cómo estás, Josefa? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos nuevamente desde esta zona que ya hemos revisado a lo largo del día, cuando empieza a caer la noche y cientos de personas, varias familias, en sus carpas improvisadas que nos han autorizado a grabar, se preparan para pasar la que tal vez
sea una de las noches más frías, según nos dicen, del último tiempo. Acá la mayoría de las personas está a la espera de una solución, poder llegar a su país de origen. La mayoría son venezolanos que buscan llegar nuevamente a Venezuela y para eso necesitan atravesar por Perú, pero como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, Perú ha incrementado de alguna manera las barreras, exigiendo cada vez más documentos y ha complicado las posibilidades de llevar a cabo esta travesía, podríamos decirlo. Hoy día hay una esperanza, el canciller chileno confirmó la llegada justamente de un vuelo proveniente de Venezuela que va a repatriar a un grupo de aproximadamente 100 migrantes venezolanos. Algunos ya han sido empadronados que se encuentran en territorio peruano, otros en territorio chileno. Esto ocurriría la madrugada del domingo. Más detalles no han querido entregar desde el Ministerio de Relaciones Exteriores porque se entiende que es una actividad o una iniciativa que ha tomado el gobierno venezolano y sobre el que efectivamente todavía no se conocen más detalles. Lo cierto es que empezaría un proceso de repatriación del que estos migrantes, por cierto, esperan ser parte. Nosotros, por cierto, nos vamos a mantener en este lugar atentos a nuevas informaciones que se puedan ir brindando al respecto. Nos decía el alcalde, espera que, por ejemplo, algunas autoridades de gobierno puedan acercarse a Arica y ser parte también de ese día tan importante. Todavía nada de eso ha sido confirmado, pero lo cierto es que ya hay alguna posibilidad, hay alguna esperanza para un grupo, eso sí, acotado de migrantes que podría tener una solución en el corto plazo para finalmente poder retornar a su país y solucionar también en parte la crisis humanitaria que se vive en esta zona de nuestro país, en la macrozona norte. Gracias, Josefa, por este completo informe desde la frontera norte de nuestro país. Y lo escuchábamos precisamente en el informe de Josefa Bustos, enviada especial de TVN hacia la zona fronteriza y el paso fronterizo de Chacayuta. Este domingo debería llegar este avión venezolano por la madrugada hacia Arica para repatriar a un grupo de migrantes, lo decía Josefa en este despacho, 100 migrantes que se encuentran en la frontera. Esto lo confirmó el propio canciller Alberto Van Claver. Nos unimos varias familias porque nos daba miedo estar de aquel lado. ¿Qué da miedo? ¿Qué da miedo la noche? Son decenas de carpas en todo el lugar. Algunas familias las juntan para convertirlas en un solo gran refugio y entre todos capear el frío y acompañarse, pasar las horas que a veces parecen interminables. Hay hombres y mujeres, ancianos casi no se ven, niños hay por todos lados. ¿La guagua cuánto tiene? 2 meses. Esto es una humillación para nosotros tener que dormir aquí en la arena, tirar una sábana en el piso y los niños más que todo. Nosotros podemos aguantar porque somos adultos, pero imagínense la cantidad de niños que hay acá. Todo es difícil, ir para el baño, ducharse, no se levantéis con mosca. Todo es difícil para comer, para beber, para lo que sea. Desde hace más de 2 semanas así se vive un día cualquiera en la frontera que divide Chile y Perú. Todos ellos buscan cruzar a territorio peruano y luego la mayoría venezolanos volver a su país, pero las posibilidades se han ido complicando. Al parecer pues no quieren dejar pasar a ningún venezolano, a pesar de que estoy legal en Perú porque yo tengo mis documentos peruanos, pero la cuestión está imposible, no nos quieren dejar pasar. La policía es infranqueable y casi no hay excepciones para ingresar al territorio peruano. La frontera está vigilada día y noche y así, mientras ellos inventan juegos lejos de estos escudos, otros se aferran a su fe. ¿Quién hizo la tierra? Fue Cristo. ¿Y qué van a hacer? Esperar. Acá, en el aeropuerto Chacayuta de Arica, aterrizará la madrugada del domingo un vuelo proveniente desde Venezuela que buscará solucionar parte de la crisis humanitaria que vive hoy la frontera norte de nuestro país. Para recoger a un grupo bastante importante de migrantes que están justamente varados en la frontera. Sería la solución para un grupo de migrantes, eso sí, acotado, que ya fue empadronado por el consulado venezolano en Tacna y aquí. Supuestamente el fin de semana, el domingo, pero como puedo acceder aquí más de, creo que hay 500 personas, 400, pasa que están regadas, pero supuestamente vienen 2 aviones y en cada avión
caben 100 personas. Son 200 personas. Saben que su destino es incierto. Equipos de salud y otros ministerios les brindan apoyo humanitario a la espera. Para el alcalde, el anuncio del vuelo es positivo, pero advierte las expectativas podrían generar un éxodo masivo de la frontera a la ciudad, para el que Arica no está preparada. Pero si no hay coordinación y llega un avión y después no tenemos seguridad de cuándo va a llegar la segunda, o la tercera, o la cuarta avión para el flujo de personas que están llegando, se puede generar una expectativa de que Arica es el punto para embarcarse en aviones gratis a Venezuela. Y ya el campamento o la gente durmiendo no va a estar durmiendo en la frontera, va a estar durmiendo en las plazas, en los parques, en la playa. Y aún así queda la interrogante, ¿qué pasará con todos los demás? Todos estos niños, hombres y mujeres de otras nacionalidades. Decisiones que se tornan cada vez más urgentes frente a un panorama que no hace más que recrudecer cada día. 2 de la madrugada con 11 minutos. Hacemos una pausa, pero siga con nosotros. Ya volvemos. 2 de la madrugada con 17 minutos. Volvemos a medianoche para hablar de política, en realidad de las negociaciones, las conversaciones para llegar a un acuerdo por el sueldo mínimo. Sube de tono la negociación entre el gobierno y algunos gremios de las pymes por este reajuste. A través de una declaración pública, 65 gremios de la pequeña empresa, entre ellos CONAPYME y la Asociación de Emprendedores, decidieron restarse del acuerdo suscrito por el Ministerio de Economía con otras organizaciones de pymes, acusando que el subsidio ofrecido por el Ejecutivo al sector es insuficiente para alcanzar un sueldo mínimo de 500.000 pesos en julio de 2024. El ministro de Hacienda respondió al emplazamiento, lo escuchamos a continuación. Aquí se está hablando de un incremento de más o menos un 20%, 25% en el costo laboral de las empresas que dan más del 60% del empleo en Chile. Y eso no basta un subsidio de 32.000, 45.000 pesos que es lo que se estaba proponiendo después, sino que tiene que venir acompañado de una serie de otras medidas. Aquellos que quieren retomar el camino de la reforma tributaria, ¿cierto?, tienen las instancias para hacerlo. No es la discusión del ingreso mínimo el lugar donde hacer esa discusión. No es el proyecto del ingreso mínimo el lugar donde legislar sobre materias tributarias de carácter permanente. Y creo que tenemos que ser serios en esto. Un ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y el ex director de inteligencia del Ejército quedaron en prisión preventiva por un caso de escuchas telefónicas ilegales. La intervención afectó a un periodista y a ex militares que denunciaron corrupción dentro de la institución castrense. Buen día, ministro de Televisión Nacional. ¿Algo que decir? De esta forma, Juan Poblete Méndez se puso a disposición de la justicia para concretar su prisión preventiva. En una maratónica audiencia realizada este miércoles, el ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, junto al ex director de inteligencia del Ejército, el general de brigada Chafik Nasal, fueron formalizados por 12 delitos de interceptación ilícita de comunicaciones. Se hicieron al margen de la ley. No obstante que se ordenaron judicialmente y que se ejecutaron por las compañías telefónicas por mandato judicial, se hicieron para casos no previstos dentro de la ley 19.974. Las escuchas telefónicas se realizaron entre 2017 y 2018 y habrían afectado al periodista Mauricio Baibel y a exmilitares que denunciaron corrupción al interior del Ejército. Se intervinieron los teléfonos de personas que en modo alguno ponían en riesgo la seguridad nacional, sino que tenían en común haber sido de algún u otro modo denunciantes en distintas irregularidades dentro del Ejército. Además, el Ministerio Público imputó 7 delitos de falsificación de instrumento público. Desde el Consejo de Defensa del Estado aseguraron que tanto el militar como el magistrado actuaron de manera concertada. Se trata de funcionarios que abusaron clarísimamente de las atribuciones que les confería o que les confiere la ley de inteligencia a los directores de inteligencia y a los jueces que obran como ministros de Corte de Apelaciones para el otorgamiento de autorizaciones en el ámbito de los procedimientos especiales.
La defensa del exdirector de inteligencia del Ejército argumentó que las escuchas estaban justificadas, ya que la filtración de información a medios de prensa podría constituir un riesgo para la seguridad nacional. Para efectos del Ejército, estos documentos tenían el carácter de secreto, ¿ya? Por lo tanto, la publicación de dichos documentos vulneraba una serie de normas en tanto la ley de inteligencia como otros preceptos legales, ¿cierto?, que están en el Código Penal. Si considera el fiscal o el querellante que uno u otro juez hace mejor o no su trabajo que otro, no hace responsable de un delito al señor Poblete, digamos. El tribunal ordenó un plazo de 120 días para cerrar la investigación. Esto es parte de los aprendizajes que se expresan en las indicaciones que el gobierno ha presentado al proyecto de ley para el Sistema Nacional de Inteligencia, que tiene que ver con tener mejor control civil y también sanciones más severas si es que se vulnera la facultad que se le entregan a las instituciones del Estado para llevar adelante procesos de inteligencia. Ambos imputados quedaron en prisión preventiva. Poblete cumplirá la medida cautelar en un centro penitenciario de Copiapó, mientras que Nasal lo hará en un recinto militar. Nos vamos al extremo austral de nuestro país. Esta noche el presidente de la República, Gabriel Boric, llegó hasta Punta Arenas, donde se encuentra inscrito para sufragar la jornada de este domingo. También durante este fin de semana va a realizar una serie de actividades. Vamos a tomar contacto de inmediato con Alicia Cárdenas, que tiene los detalles. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludo desde la región de Magallanes porque el presidente Gabriel Boric Font llegó hasta Punta Arenas a eso de la 1 de la mañana, hora local, 12 de la noche para el resto del país, para poder participar del proceso eleccionario que se va a realizar el próximo domingo. Recordemos que el presidente sigue manteniendo su local de votación aquí en Punta Arenas, específicamente en el Liceo Industrial Armando Quesada Acharán. En este contexto, entonces, él llega hasta Punta Arenas y conversó con los medios que estábamos esperándolo en la base aérea Chabunco a altas horas de la noche. Se refirió, bien digo, a sus expectativas del proceso eleccionario. Declinó, eso sí, referirse a temas de contingencia nacional. Pasemos a escuchar sus declaraciones. Ustedes saben, he decidido mantener mi local de votación acá en la región de donde está mi corazón, así que, y además decidí venir un día antes hábil para poder realizar actividades de trabajo. Vamos a estar mañana haciendo trabajo relativo al tema de hidrógeno verde. ¿Expectativas para el proceso del domingo, proceso eleccionario? Mis expectativas son fortalecer la democracia. Creo que en nuestro país hace mucho tiempo que hay una necesidad de adecuar las normas que nos rigen a los tiempos que vivimos. Y creo que el pueblo de Chile mayoritariamente se ha pronunciado en esa dirección. Ahora decidirá quiénes van a ejercer el proceso constituyente. No me corresponde por la veta electoral referirme a la contingencia política específica, pero yo confío profundamente en la sabiduría democrática del pueblo de Chile y no me cabe ninguna duda de que vamos a tener una jornada ejemplar en términos tanto de participación como de profundización democrática. Luego de su llegada a la base aérea Chabunco, el presidente de la República se trasladó rápidamente hacia la casa de sus padres, ubicada en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas. Es ahí entonces en donde va a descansar con su familia. Respecto a las actividades que tiene programadas para el día viernes, la agenda ha sido bastante hermética. Va a tener un par de reuniones con autoridades regionales y también tendrá una visita a la planta demostrativa de hidrógeno verde de HIF Chile. Precisar también que la máxima autoridad nacional llegó a la región de Magallanes con 2 ministros y un subsecretario para tratar temas puntuales en la región de Magallanes, así como lo indicó cuando conversó con TVN. Que tengan muy buenas noches. Igualmente, Alicia, quedamos en contacto. Buenas noches. En otras informaciones, la Fundación para la Confianza presentó una nueva demanda contra la Compañía de Jesús, en la que se les acusa de ser una asociación ilícita que alberga y protege a pedófilos. La causa se enmarca en la denuncia de Pablo Franzani, quien denunció en 2022 haber sido víctima de abusos por parte del fallecido ex sacerdote Leonel Ibacache durante los años 80 en Antofagasta. Yo me acuerdo, ¿no? De kinder, de tercer grado, yo de cuarto, a todos los saludaba con la mano, él tenía grupos de Boy Scout. Y te lo digo muy seriamente, él tiene que haber abusado miles de niños en Chile.
Casi 40 años han pasado desde el abuso sexual del que Pablo Franzani, hoy residente en Estados Unidos, denuncia haber sido víctima por parte del fallecido sacerdote jesuita Leonel Ibacache en el Colegio San Luis de Antofagasta. Y ellos han protegido, encubierto y ellos han sistemáticamente ocultado todo este tipo de investigaciones por ellos. Ya en 2022, Pablo, junto a la Fundación para la Confianza, demandó a los jesuitas por encubrimiento en causas de abusos sexuales, pero ahora presenta una nueva acción judicial que acusa por primera vez a la Compañía de Jesús de ser una asociación ilícita que albergaría y protegería a pedófilos. Y siguen depredando sexualmente, con conocimiento de la autoridad, conocimiento del rectorado, conocimiento de la jefatura jesuita, y por eso se ha dominado como una asociación ilícita. Hasta la fecha no hemos recibido ninguna denuncia canónica por estos hechos y nosotros tomamos conocimiento de ellos a través de la publicación por diversos medios de comunicación de estos hechos a mediados del año pasado. En aquel momento tratamos de tomar contacto con el señor Pablo Franzani, lo que no fue posible de realizar. El caso de Franzani sigue en investigación, pero otros abusos de Leonel Ibacache fueron ratificados por un juicio administrativo canónico penal, por el cual fue expulsado de la orden. Sin embargo, murió en septiembre de 2020 en un hogar de ancianos de la Compañía de Jesús, sin pagar por delitos que, según la antigua legislación, ya estaban prescritos. Del año 1960 o 63, él tenía las primeras acusaciones de abuso sexual. Imagínate, había pasado 20 años antes que me pasara a mí, y 20 años después él siguió dando clases. Lo movían de un lugar a otro y absolutamente nada le pasaba. Pero las denuncias contra Ibacache no son las únicas que han afectado a la Compañía de Jesús durante los últimos años. En la investigación se determinó que al menos 15 sacerdotes de la Compañía de Jesús sabían o tuvieron algún tipo de conocimiento sobre los abusos de Renato Poblete. Luego de este y otros casos, la Compañía de Jesús publicó un histórico informe en 2019 que reveló la existencia de 64 víctimas y 17 sacerdotes denunciados hasta ese momento, incluido el nombre de Leonel Ibacache, acusado por Pablo Franzani, caso por el que ahora Pablo y la Fundación para la Confianza los acusa de ser una asociación ilícita. Este gran depredador sexual murió, pero hay otros responsables, ¿no? La orden en sí, la estructura completa. Como Compañía de Jesús, respetamos la decisión del señor Pablo Franzani de acudir a los tribunales de justicia para que estos sean quien investigue y quien aclare estos hechos y puedan determinar las eventuales responsabilidades si las hubiera. Colaboraremos en la medida de lo posible con este y otros procesos que nos sean requeridos para aclarar estos hechos denunciados. Seguimos con las noticias de la jornada, con 5 detenidos y agresiones contra un equipo de prensa de TVN. Terminó el desalojo de cerca de 1.000 personas que se tomaron más de 200 departamentos sociales en San Pedro de la Paz. Viviendas que terminaron con serios daños. El conjunto no había sido recepcionado, a pesar de estar casi listo por problemas económicos de la constructora a cargo. 8 de la mañana y 500 carabineros de 3 regiones del país irrumpen en los conjuntos habitacionales Price 1 y 2 en San Pedro de la Paz. La orden: desalojar a las cerca de 1.000 personas que se tomaron los 208 departamentos desde el pasado viernes. Previamente, durante la madrugada, algunas familias habían tomado sus cosas y a sus hijos, saliendo pacíficamente para evitar el enfrentamiento. Incluso cuando unos preparaban la resistencia con barricadas, otros salían del conjunto. Entre ellos, Génesis y su hija de 6 meses. Llevaba tiempo dejando sus ingresos en el arriendo de una pieza y cuando supo de la toma no lo pensó. Para lograr tener mis cosas y tener un techo para donde vivir, estar con mi hija de 6 meses, que ella debe estar de un techo porque es muy chiquitita y se me ha resfriado y todo. No iba a arriesgar a su hija un desalojo, pero hubo otros que llegaron derechamente a manifestar su enojo y como contra carabineros no les iba a funcionar, se fueron contra la prensa. Recibimos palos que ellos venían, no recuerdo muy bien, porque todo fue rápido y ahí, ahora analizando un poco, ya enfriando en el cuerpo, ya siento los dolores del brazo que
están apareciendo ahora. Una persona venía de allá y dijo que claro, que se lo iban a quemar, pues venía un tipo con una botella con un paño encima. Pues. Y más allá fue todo tan rápido que lo único que atinamos era tratar de rescatar el vehículo y que no le pasara nada a él tampoco. Una agresión repudiada a través de la Secretaría General de Gobierno, al igual que una declaración del Colegio de Periodistas. Coinciden en apuntar a que esto atenta contra la libertad de prensa. 2 personas fueron detenidas por desórdenes y robo, aunque eran solo los primeros. Un conjunto habitacional que era la esperanza de tener una casa de familiares y víctimas del gobierno militar que se habían organizado a través del programa de reparación y asistencia integral en salud PRAIS. Aquí hay presos políticos, hay exonerados presos políticos, hay familiares de ellos, porque aquí puede ser postulante desde el abuelo hasta el nieto. Las obras estaban detenidas con un 99% de avance. La constructora mantenía sueldos impagos. El conjunto fue tomado el viernes, luego que el temporal tirara parte del cierre perimetral y algunos sujetos ingresaran a robar. Esa noche que mis compañeros fueron agredidos por la turba de 25 personas con estoques, palos, con revólver, con lo que encontraban. Estos delincuentes ingresaron, porque son delincuentes, ingresaron solamente a desvalijar los departamentos. Y ahí se corrió la voz, ingresó la otra gente. Estos otros, allegados en su mayoría, iniciaron una lenta ocupación de los departamentos. A fin de cuentas, el déficit de hogares en Chile alcanza las 650.000 casas, reconocido por el Ministerio. El desalojo generó conflicto entre el MIMBU y la Cámara de la Construcción. Las empresas tienen que resguardar mejor las obras, entre todo, y a su vez hay que apurar el proceso de entrega. Las obras no pueden estar fortificadas ni tener personal suficiente para impedir que una turba violenta de personas y a lo mejor delincuentes ingresen a esta obra. Es misión del Estado de Chile. En el gobierno apuntaron a que no van a tolerar tomas de viviendas sociales. Cada vez que ocurra ese hecho, nuestra posición siempre va a ser la misma. Se va a desalojar porque vamos a proteger el derecho de las familias que postulan a los subsidios de vivienda a tener su casa propia. Las familias que decidimos tomarlo era porque la verdad la necesidad nos llevó a esto. Hay familias con guaguitas, mamás solteras, la mayoría somos mamás solteras. En la revisión del desalojo por parte de Carabineros hubo sorpresas. Una condena transversal a la agresión a los medios de comunicación que estaban aquí presentes en la mañana. Tuvimos 5 personas detenidas, una de ellas por desorden, otra por robo y 3 de ellas por organización pendiente. Para evitar nuevas tomas, el municipio de San Pedro de la Paz emitirá permisos provisorios para que las familias que originalmente estaban destinadas a estos hogares puedan ocuparlos. Al menos de esta forma los dueños de los departamentos velarán por su propio futuro. 2 de la mañana con 34 minutos, vamos a una nueva pausa, siga con nosotros, ya volvemos. 2 de la mañana con 40 minutos, estamos de regreso nuevamente en medianoche para revisar noticias del mundo. Rusia acusa a Estados Unidos de estar detrás de este supuesto ataque con drones contra el presidente Vladimir Putin y de otros atentados en territorio ruso, pero las potencias occidentales han puesto en duda la veracidad de esta versión. Mire. Rusia dice que Ucrania trató de asesinar a Vladimir Putin. Un alto funcionario ruso acusó a Estados Unidos de planear el ataque. La Casa Blanca negó rápidamente estas acusaciones. Máxima tensión se vive ante lo que Rusia ha calificado como un verdadero acto terrorista y un atentado contra la vida del presidente ruso Vladimir Putin. Afirmaciones que durante el miércoles apuntaban directamente contra Ucrania, pero que 24 horas más tarde cambiaron sorpresivamente de blanco según el Kremlin. Sabemos muy bien que las decisiones sobre tales acciones, sobre tales ataques terroristas, no se hacen en Kiev, sino en Washington. Kiev hace lo que se le dice que haga. Declaraciones que rápidamente fueron negadas por Ucrania y Estados Unidos, que insisten en que no tienen ninguna responsabilidad en el presunto ataque. Una cosa que puedo decirles con certeza es que Estados Unidos no estuvo involucrado en este incidente, contrariamente a las mentiras del señor Peskov, porque esos son solo mentiras. De hecho, las incógnitas aumentan ya que el ataque de drones se realizó sobre el Kremlin, considerado uno de los complejos gubernamentales más vigilados del mundo, y tuvo que además pasar por la frontera entre Rusia y Ucrania, zona también altamente protegida. En Ucrania ya se han sentido las consecuencias del presunto ataque tras la arremetida de los rusos y el aumento de los bombardeos en zonas pobladas durante este jueves, lo que mantiene en alerta a la Unión Europea.
Hacemos un llamado a Rusia para que no use este supuesto ataque como excusa para continuar con esta escalada de la guerra. Nos preocupa que esto pueda usarse para justificar más reclutamiento de personas, soldados, más ataques a Ucrania. En la misma línea, el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky insiste en sanciones más fuertes y la confiscación de activos de Rusia. Todos queremos ver un Vladimir Putin diferente. Él merece ser sentenciado por estas acciones criminales aquí mismo, en la capital del derecho internacional. Estoy seguro que esto ocurrirá cuando ganemos. Los ataques con drones se han incrementado en estos últimos meses, específicamente dentro de Rusia y del territorio ocupado por Rusia en Ucrania. Este 4 de mayo, 4 drones atacaron una refinería de petróleo en la región rusa de Krasnodar, a unos 200 kilómetros de Crimea. En abril, un dron cayó en la ciudad de Kireyevsk, hiriendo al menos a 3 personas. Y en febrero, un dron se estrelló en el pueblo de Gubastovo, hecho que el gobernador local calificó como un intento de atacar la infraestructura civil. Sin embargo, Ucrania no ha confirmado ninguno de estos ataques. Fundamentalmente están utilizando los drones, esos drones que no se utilizan contra las fuerzas que están combatiendo, sino que van más allá, o bien para entrar en el territorio ruso, o bien para entrar a las poblaciones civiles del Donbass, etcétera. Yo creo que fundamentalmente con objetivos de imagen. Frente a las acusaciones de Rusia, que son cuestionadas por distintos líderes occidentales, la alianza entre Ucrania y Estados Unidos se mantiene intacta. De hecho, Washington aseguró que enviará un cargamento de municiones, cohetes y proyectiles, $300 millones en total, para hacer frente a una guerra que lleva más de 14 meses en curso. Coronación, Carlos III. El rey Carlos junto a la reina consorte Camila asistieron a una fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham para celebrar su próxima coronación. Una celebración que tuvo como invitados algunas celebridades, entre ellas el cantante de Lionel Richie, quien se unirá a Katy Perry y Take That en un concierto el día domingo 7 de mayo, anunciado por los organizadores como una nueva oportunidad para celebrar un nuevo capítulo en la historia de Gran Bretaña. El rey nombró a Richie primer embajador global de The Prince Trust en el año 2019. La organización, fundada en 2015 por el en ese entonces príncipe de Gales, para ayudar a los jóvenes a conseguir trabajo, educación y capacitación. Hay que recordar que este sábado hay transmisión especial de TVN y todas sus plataformas a partir de las 5 de la madrugada. Esta es una oportunidad única en la vida, entonces ser parte de esto lo es todo. Conozco a Su Majestad desde hace un par de años ya, por lo que celebrar esto con él será muy divertido. Una vez que se enciendan las luces y comience la música, será fabuloso. 24horas.cl. Y nos vamos a nuestro portal de noticias www.24horas.cl con una información internacional de las últimas horas. 8 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas en un tiroteo cerca de la ciudad de Mladenovac, a unos 60 kilómetros de Belgrado, cuando un atacante disparó armas automáticas durante esta madrugada, de acuerdo a lo informado por medios locales. 600 policías de unidades especiales estaban buscando al presunto agresor, un hombre de 21 años que, de acuerdo a las últimas informaciones que han surgido a través de medios internacionales, habría estado rodeado y aparentemente ya la policía lo tendría bajo custodia, o al menos estaría ya localizado este presunto atacante, entonces, que deja 8 muertos, más de 10 heridos, y en una semana también en la que ha estado marcado ahí en Serbia por tiroteos masivos. Hay que recordar que hace un par de días nada más un estudiante también causó la muerte de cerca de 8 o 10 personas en un establecimiento. Algo también ocurrió durante esta semana en Serbia. Otra información ocurrida hace algunos minutos nada más es un sismo magnitud 6.3 ocurrido en Japón. Vamos a estar con más detalles, por cierto, si la situación así lo amerita. Los detalles en nuestro portal de noticias www.24horas.cl. Volvemos aquí a Santiago, a la capital. Vamos a tomar contacto con Carlos Melín porque hay información que nos llega desde el sur de nuestro país. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Marco? Muy buenas noches. Claro, la región del Biobío es específicamente donde ocurre una situación que mantiene consternados a los vecinos de ahí de la localidad de Santa Laura, en el sector El Peral, porque una madre y una hija, una pequeña de tan solo 8 años, murieron luego de ser baleadas al interior de su vivienda. Todo esto cerca de las 21 horas, cuando hay personas que llegaron hasta un domicilio y encontraron a esta madre, una mujer de 26 años, quien había recibido disparos. Esta mujer estaba fallecida, sin embargo, quien todavía estaba con vida era esta pequeña de tan solo 8 años, que estaba con bajos signos vitales y que fue trasladada hasta un centro asistencial, en este caso hasta el CEFAM Entre Ríos de aquella localidad, para intentar salvar su vida. Esta niña lamentablemente falleció luego de un paro cardiorrespiratorio, en algo que enluta a esa comunidad. Estamos hablando de una zona rural donde, de acuerdo con el testimonio de algunos vecinos, habrían estado de hecho 2 niños cuando ocurre esta situación con balazos. De hecho, quien salvó con vida es un pequeño de 8 años que ha tenido que prestar ciertas declaraciones ante la policía a raíz de esta situación. Se investiga si acaso esto habría correspondido a alguna especie de parricidio por la naturaleza que tiene este mismo caso. Una situación realmente trágica para los vecinos y para esta familia, quien ve cómo 2 de estas personas, esta madre de 26 años, quien habría estado en estado depresivo, y esta pequeña de 8 años, fallecen en aquel lugar. Vamos a escuchar declaraciones en torno a este tema. Era una niña una joven súper alegre, súper aberrada en su vida, súper mamá, en todos los sentidos. Y lo que acaba de pasar, la verdad, no sé realmente el contexto, no sé más allá. Obviamente es doloroso porque es una prima, y más que nada por mi... Bueno, igual digo primita, la hija de ella, mi primita chica, que tenía toda una vida por delante. Hoy estamos a la espera de saber realmente lo que pasó y obviamente que ellos descansen, ¿no? Tremenda la situación que está siendo investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, Marco, en este caso, donde, como hemos señalado, no se descarta que haya un parricidio. Claro, Carlos Melín, algo que indudablemente está bajo investigación, es materia de investigación. Noticia terrible que nos llega entonces desde la región del Biobío. Gracias, Carlos, por este contacto. Nos vemos. 2 de la mañana con 50 minutos. De esta forma llegamos al final de esta edición de Medianoche. Agradecemos que se hayan informado junto a nosotros y los invitamos, como siempre, que sigan en Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches.